equilibrada puede sonarle como una dieta sana, es decir, yo como sano. Lo que muchas veces no entienden es que una cosa es comer sano y una cosa es comer de forma equilibrada conforme a la persona y en atención a la enfermedad. Un ejemplo que yo quiero dar es que uno de los pacientes que yo llevo, y aquí voy a tocar a lo mejor un poco de fibras nerviosas, normalmente yo parto mucho de la idea de ser muy flexibles. Yo tuve un paciente que me decía qué tanto podía consumir alcohol. Y yo fui tajante y le dije cero. Y esto se puede escuchar y por eso dije que puedo tocar fibras nerviosas porque cualquiera diría, oye, pero pues ¿cómo cero? O sea, si yo puedo consumir algo de alcohol, una copa no pasa nada. Es que exactamente, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad que es letal y que el alcohol es uno de los elementos que se deben de eliminar al 100%, porque hay numerosos estudios. Comunidad, bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast. Hoy les hablaremos de esperanza activa. ¿Qué puedes hacer tú con tu nutrición, con tu ejercicio y con tu mente para prevenir, acompañar el tratamiento y cuidar tu calidad de vida frente al cáncer de mama? Bienvenido, César. Es, es correcto, Rick. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo a este gran podcast. Este podcast que hoy, Rick, en lo particular, más que ser un podcast informativo de recomendaciones, de tips, creo que también es un podcast conmemorativo. Hablando específicamente del cáncer de mama, recuerden que todo el mes de octubre celebramos o conmemoramos, mejor dicho, la lucha contra el cáncer de mama. Específicamente para aquellos que no sepan, es el 19 de octubre, el Día Internacional contra la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, es un mes de muchas conmemoraciones, Rick. Sabemos que hay mucha gente que ya no está con nosotros por este gran mal que aqueja a toda la humanidad. Y bueno, este podcast, como les mencionaba, también es un homenaje para todos ellos. Y muy bien dicho, fíjate que en efecto, lamentablemente, el número de personas año tras año que muere lamentablemente por esta condición es enorme, ¿no? Tan solo en el 2022 se diagnosticaron más de 2 millones de casos en el mundo y murieron alrededor de 630,000 mujeres por esta causa. Entonces, creo que sí es importante hablar de estos temas, pero más importante también es enseñarle a la gente, enseñarle a las personas cómo en gran parte de lo que ellos hacen en su diario vivir, en sus hábitos, pueden realmente cambiar las probabilidades de que contraigan esta condición. Hay algunos aspectos que definitivamente no son controlables por nosotros, como por ejemplo ser mujer, la edad, son factores La genética. que la genética, que no, que definitivamente no son controlables, pero en mucho, y ahorita vamos a hablar sobre esto, en mucho, por ejemplo, sí pueden hacer con la forma en cómo comen, el ejercicio, la mentalidad que tienen para prevenir que contraigan esta enfermedad. Entonces, vamos a comenzar con explicar brevemente qué es el cáncer. Y el cáncer de mama no es otra cosa que un tumor maligno que se forma por el crecimiento desarrollado y descontrolado de las células en el tejido mamario. Esto da como consecuencia que vengan problemas desde cambios en aumentos de peso, osteoporosis y entre ellos pues al final también tenemos la consecuencia final que es la muerte, ¿no? Entonces sí es de mucho cuidado, pero también la detención oportuna hace muy favorable que muchas de las personas se puedan salvar y que puedan sobrevivir a esta condición. Dentro de las probabilidades de contraer esta enfermedad tenemos dos tipos de riesgos, los riesgos que son modificables y los no modificables. ¿A qué me refiero con modificables? Los que son no modificables son exactamente los que hace rato estaba mencionando, son aquellos factores que con independencia de lo que hagamos podemos generar esta enfermedad y hablo de nos puede porque también los hombres, aunque es mucho menos la probabilidad, pero también hay la existencia de que, o la probabilidad de que también un hombre pueda contraer esta enfermedad. Y en ese sentido, pues tenemos la edad, es un factor inherente, los antecedentes familiares, obviamente, si tu mamá, tu tía también tuvieron problemas con esta condición, es también probable que también a ti te puede adaptar. Esto no quiere decir que sea una regla, pero sí hay probabilidades. También mutaciones,
o bien ciertos antecedentes reproductivos. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que las mujeres que no tuvieron hijos tienen más probabilidades de contraer el cáncer de mama que aquellas que no tuvieron. Entonces, eso sería un factor también a considerar. Pero también hay factores que son modificables. Y aquí quiero hablar más de los hábitos. Es decir, por ejemplo, factores modificables que tienen que ver, por ejemplo, el sobrepeso, el tener obesidad, la mala alimentación, el consumir alcohol, el sedentarismo, los altos niveles de estrés, son factores modificables que sí dependen de mucho. Hay un estudio que hace poco se realizó en donde se demostró que un tercio del total de las personas que tienen o adquieren cáncer lo pudieron haber evitado si sus hábitos de salud fueran diferentes. Y aquí estoy hablando ya de que solo por el hecho de tener sobrepeso le agregas una probabilidad más para que tú contraigas esta enfermedad, ¿no? Pero si a esto le sumas que tienes sobrepeso y además tienes mala alimentación y además consumes alcohol y además eres sedentario, entonces date cuenta que cada uno de estos elementos es una suma más para que te acerques a la probabilidad de contraer esta enfermedad. Entonces, dicho esto, es bien importante que tomemos conciencia de que esta enfermedad se presenta por factores que no podemos controlar, como son aquellos factores que son de riesgo no modificables, como aquellos que sí dependen de nosotros. Y es aquí donde me voy a centrar, porque lamentablemente lo que no está en nuestro control, pues no nos queda más que evitar lo que sí lo está, ¿no? Y para esto quiero tocar mucho el tema de cómo alimentarnos, qué tipo de ejercicio, cómo evitarlo. Y ojo, no vamos a tocar temas de profundidad, no necesitas convertirte en un atleta, ni tampoco necesitas llevar una nutrición súper perfecta, pero sí mínimos cuidados que ahorita les vamos a decir cómo es y los hacks para implementar lo que es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa con exactitud en el organismo? Fíjense bien, el exceso de grasa corporal produce inflamación crónica. Esta inflamación crónica aumenta la producción de estrógenos después de la menopausia, lo que favorecen ciertos tipos de cáncer. Además, los tratamientos como la quimioterapia, que se llevan a cabo ya cuando detectaron la enfermedad y están sobre ese tratamiento, pueden causar fatiga, pérdida de masa muscular y náuseas. Y es aquí donde viene un problema enorme, porque muchas veces las personas que contraen, o sea, no nada más se trata de saber que tienes que realizar ejercicio, sino se trata de, tengo la disposición, estoy motivado para hacerlo, de qué manera, qué intensidades. Y entonces muchas veces no solamente se trata de querer, sino se trata de un aspecto energético, en donde entendemos que cuando tú te sometes a quimioterapia o a tratamientos invasivos, este tipo de tratamientos también aniquilan con nuestra energía, aniquilan con nuestra motivación. Y esto hace muy difícil que se lleve a cabo, pues que comamos adecuadamente, que nos sintamos con energía para hacer ejercicio y entonces se vuelve un problema. No nada más es el hecho de tener la enfermedad, sino las consecuencias que contraen esta enfermedad y que lo hacen difícil para muchas personas, incluso el comer, porque para muchas personas cuando están en esta etapa de tratamiento, el comer se les hace difícil, comer de manera seguida o llevar cierta cantidad de alimento es un problema enorme. Entonces, tanto la comida como el ejercicio, como el estado mental que tengan para sobrepasar esta enfermedad, pues lo vuelve complejo. Y bueno, pues en este entender, aquí César nos va a platicar un poco sobre cómo es la nutrición, qué deben de comer, en qué momento, cómo se les aconseja. Platícanos, César, de qué manera se puede prevenir o acompañar una dieta equilibrada para que puedan reducir el riesgo de desarrollar el cáncer, mejorar la tolerancia y los tratamientos invasivos que se llevan a cabo como la quimioterapia. Perfecto, Rick. Pues déjame platicarte varios puntos que vamos a tomar el día de hoy. El primero y el que siempre, y a lo mejor ya nos los han escuchado decir 1.000 millones de veces, es que este enfoque, el abordaje nutricional, así como debe ser el abordaje médico, debe de ser completamente personalizado para cada uno de los pacientes. Recuerden que a pesar de que es un mal que aqueja a mucha población,
hablando específicamente de México, muchas mujeres mexicanas han padecido, lo padecen o tienen una alta probabilidad de padecer cáncer de mama. Este abordaje debe de ser completamente personalizado, ya que estamos hablando de una, eh, de una enfermedad muy grave, muy severa, que requiere justamente un seguimiento y un abordaje adecuado para cada uno de nosotros. Entonces, en base a esto, Rick, déjame decirte que hablando de la alimentación, la dieta debe ser completamente equilibrada, adecuada, también debe de ser suficiente para cada paciente. Y esto ya que, como ya lo comentaste, Rick, hay muchos riesgos que se enfocan justamente en el proceso de una desnutrición, una malnutrición, y mucho más también cuando se tienen aspectos de malos hábitos, ¿sale? Hay gente que antes de padecer cáncer, y hablando ya un poco en general, Rick, ya no solamente hablando del cáncer de mama, que es del que estamos platicando el día de hoy, en cualquier tipo de cáncer, llámese cáncer de mama, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer cervicouterino, etcétera, 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 desafortunadamente uno de los factores también es la mala alimentación. Entonces, la mala alimentación previa a esto debe de ser tratada y abordada desde etapas muy tempranas para que esto pueda ayudarnos, uno, obviamente a prevenir, y dos, cuando ya se desarrolla la enfermedad, pues a tratar de mitigar las secuelas, los efectos secundarios y en el proceso de ya un tratamiento, llámese quimioterapia, radioterapia, o en el caso, por ejemplo, del cáncer de mama, alguna extirpación de de un tumor o de algún factor quirúrgico, pues obviamente debe haber una alimentación adecuada. Entonces, Rick, pues justamente el plato o la alimentación de una persona con cáncer de mama, pues debe de tener justamente factores como, pues, tratar de mantener y equilibrar el consumo de frutas y verduras. Recuerden que muchos de los factores de cáncer también, hablando de procesos químicos y bioquímicos, tienen que ver con unos componentes que se llaman radicales libres, que los radicales libres son eh, componentes químicos que son y que favorecen la descomposición de las células y favorecen justamente la aparición de muchos tipos de cánceres. Y para ese aspecto, pues tenemos que meter muchos antioxidantes que hagan de cuenta que son como sus enemigos principales. Hagan de cuenta que los antioxidantes son el peor enemigo de sus radicales libres y estos están en constante batalla para también evitar ese tipo de padecimientos. Y muchos antioxidantes, Rick, se encuentran justamente principalmente en frutas y verduras. Entonces, sí es importante agregar este tipo de alimentos a su dieta y que sea la base de la alimentación para cualquier persona. Me imagino que mucho de los que nos están viendo ahorita, pues les viene la duda de qué es esto de una dieta equilibrada, ¿no? O sea, ¿a qué le llamamos una dieta equilibrada? Porque muchas veces se tiene una mala idea de qué estamos hablando cuando decimos una dieta equilibrada, y para muchos una dieta equilibrada puede sonarle como una dieta sana, es decir, yo como sano. Lo que muchas veces no entienden es que una cosa es comer sano y una cosa es comer de forma equilibrada conforme a la persona y en atención a la enfermedad. Un ejemplo que yo quiero dar es que uno de los pacientes que yo llevo, y aquí voy a tocar a lo mejor un poco de fibras nerviosas, normalmente yo parto mucho de la idea de ser muy flexibles con la nutrición, con el ejercicio, con el programa, porque somos humanos y creo que estirar mucho la liga pues puede muchas veces romperse y no lograr adherencia al programa. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de una condición que es latente y que está jugando y poniendo en entredicho la vida de la persona. Y aquí, por ejemplo, yo tuve un paciente que me decía qué tanto podía consumir alcohol. Y yo fui tajante y le dije cero. Y esto se puede escuchar y por eso dije que puedo tocar fibras nerviosas porque cualquiera diría, oye, pero pues ¿cómo cero? O sea, si yo puedo consumir algo de alcohol, una copa no pasa nada. Es que exactamente, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad que es letal y que el alcohol es uno de los elementos que se deben de eliminar al 100%, porque hay numerosos estudios que demuestran que el alcohol con personas que tienen cáncer de mama
incrementan no solamente la posibilidad para aquellos que no lo tienen y que tienen esta información genética, pero afecta en mucho, por ejemplo, en el tratamiento que se esté llevando para tratar de erradicar la enfermedad. Entonces, aquí sí, el equilibrio es cero. O sea, estamos hablando de que si vamos a dar un plan nutricional equilibrado, pues, brother, compadre, perdón, pero aquí tu equilibrio es cero. No podemos jugar. Como también tu equilibrio va a ser un gran porcentaje, como bien lo mencionabas tú, de alimentos que tengan antioxidantes. ¿Para qué? Para eliminar los radicales libres, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver, por eso ahorita vamos a tocar el tema del coaching, tiene mucho que ver la actitud, pero también tiene mucho que ver que entiendan qué es eso que tú estás llamando equilibrio, César, porque equilibrio no es lo mismo el equilibrio para una persona que quiere simplemente bajar de peso a una persona que tiene que bajar de peso porque tiene la enfermedad, pero además cuenta con esta enfermedad que es letal, que le está contando los días para que probablemente fallezca. Mi paciente, cuando yo se lo dije, estaba muy molesto y yo se lo dije tal cual. Yo le dije, mira, si tú crees que lo que yo te estoy diciendo está exagerado, yo te invito a que vayas y lo cheques con cualquier otro especialista. Porque algo que me queda bien claro y que por lo cual yo diario a diario me siento atrás del escritorio es que la integridad de mi paciente es lo principal. Y yo soy flexible, pero hay cosas en la vida que no podemos serlo. Y aquí estamos hablando de una enfermedad en donde el índice de mortalidad es altísimo. Entonces tenemos que ponernos muy serios y hacer conciencia de que no podemos jugar con esta enfermedad y tenemos que hacer todo lo que tengamos en nuestras manos para que sí cambiemos en todos los aspectos, porque estamos hablando de algo que siempre hablamos. Fíjate bien, cuando yo estudié toda esta condición del cáncer de mama, me di cuenta que al final de cuentas es algo que siempre se nos ha dicho, ¿no? O sea, es hábitos, estamos hablando de comer bien, de actividad física, pero el punto es que en la realidad no lo hacen. Entonces aquí no es que tengas tiempo, aquí es que el tiempo te queda a contagotas. Y esa es la cuestión. Pues sí, bien, como bien lo dices, entender la parte de equilibrio y comer sano es una parte muy importante. Una persona que come sano, digamos lo que de vez en cuando puede permitirse esta parte de echarse una copita de alcohol, hasta fumarse un cigarrito si quiere. Pero efectivamente, no estamos hablando de una persona que a lo mejor en parámetros saludables está normal. Estamos hablando de un padecimiento, de una afección que es el cáncer de mama. Entonces, sobre todo hablando específicamente de las mujeres, pues justo que voy a la reunión con la amiga, con la vecina, con el esposo y la copita de vino. De verdad que esto es importante, Rick, porque eh, como bien dices, no es solo, no es solo una cuestión de, bueno, ya tengo cáncer y bueno, puedo hacer mi vida como cualquier otra persona. Efectivamente, sí se puede siempre y cuando se tomen factores, prevenciones y todo lo que tenga que ver con mejorar este proceso de la enfermedad. Entonces, Rick, pues justamente hablando de la dieta equilibrada, lo que decíamos, y como bien lo repetimos otra vez, esta dieta equilibrada debe ser equilibrada por un profesional de la salud para que de verdad sea equilibrada para aquella persona. Entonces, parte del proceso de la alimentación es eso. Y pues como te lo decía, Rick, integrar la parte de frutas y verduras en la alimentación, carnes magras, es decir, carnes que tengan poco contenido de grasa, evitar las carnes ultraprocesadas, evitar aquellos alimentos que tengan altos contenidos de sodio, de conservantes, para que justamente estos no sean un factor que pueda jugar en contra en el proceso de recuperación o tratamiento del cáncer. También agregar, ¿algo me ibas a comentar, Rick? Sí, fíjate que yo te iba a preguntar, ¿cómo tú abordas? O sea, vamos a ver, partiendo desde el punto de vista que el 80% de nuestra población tiene sobrepeso, si no es que más, ¿no? Cerca del 80-90%, sin temor a equivocarme, tiene sobrepeso. De ese hay un tanto, de ese porcentaje hay un tanto que tiene obesidad. Entonces ya tenemos una población con grandes probabilidades de contraer esta enfermedad también. ¿Ok? Y además, un gran porcentaje consume alcohol. Y además, un gran porcentaje tiene altos niveles de estrés y duerme mal. Entonces, quiero que sepan muchos de los que nos están viendo que si ustedes tienen sobrepeso, consumes alcohol, no sé cuánto alcohol consumas, si eres sedentario y además
tienes altos niveles de estrés y además eres mujer y además estás cerca de la menopausia o ya estás dentro de ese periodo y además tienes antecedentes familiares, pues todo esto son elementos a tomar en cuenta y se los menciono y se los digo para que ustedes vayan poniendo una palomita a cada uno de los puntos que acabo de mencionar, porque si tú tienes sobrepeso, obesidad, mala alimentación, alcohol y además eres mujer y además todo lo que mencioné, entonces creo que sería bien importante que tomaras conciencia y que te evaluaras de manera periódica, porque estos elementos pueden ser factores muy importantes para que tú generes conciencia y generes cambios de hábitos, pero también que te estés evaluando de manera regular. Entonces yo te iba a preguntar, César, tomando en cuenta lo que yo te acabo de mencionar, o sea, tú, ¿cómo generas un plan nutricional con tu paciente, tomando en cuenta todos estos aspectos que te acabo de mencionar? ¿Cuál es tu estrategia de nutrición para que nuestros pacientes más o menos tengan una idea de qué es lo que haces? Bueno, Rick, pues lo primero es justamente el abordaje y la evaluación inicial. En la evaluación inicial hacemos un historial no solamente de la parte alimenticia, sino de hábitos en general, Rick. Un análisis incluso del estilo de vida justamente de cada persona. Y aquí se toman en cuenta aspectos justamente como la parte de el tipo de actividades, sedentarismo, se hacen o no ejercicio, qué tan bien duermen, la parte del estrés, que como bien mencionas también es un factor muy importante en desarrollar muchísimas enfermedades. Y una vez que también se hace este análisis, también se hace un análisis clínico médico. En lo particular, si la persona no se ha hecho estudios recientemente, se recomienda hacer bioquímicos, estudios de laboratorio, una química sanguínea, perfiles tiroideos, hormonales. En el caso específicamente y debido a la incidencia de las mujeres, yo siempre le recomiendo mucho a mis pacientes que se hagan estudios, que vayan incluso por lo menos hasta con el ginecólogo, Rick, de verdad, te sorprendería la cantidad de pacientes mujeres que tenemos que no se han parado en el ginecólogo en meses, incluso yo puedo decirte que en años. O sea, de verdad es impresionante y cuando de repente, oye, fíjate que me ha estado pasando esto y tengo estos cambios y mi periodo, oye, perfecto, lo podemos seguir trabajando, pero oye, ¿has ido al ginecólogo? Ay, no, no es que no he tenido tiempo. Bueno, pues es tu salud. Recuerda que para la salud el tiempo es fundamental y debemos hacernos espacio. Entonces, el abordaje que se hace, Rick, siempre se hace de una forma integral. Y si ya hay antecedentes familiares, pues con mayor razón, siempre recomendamos estarse evaluando constantemente. Em, Gracias a todo este movimiento que se está generando en contra de la lucha en contra del cáncer de mama, pues hay muchas campañas de evaluaciones, de mastografías, de todo eso. Entonces, recuerden que también eso es muy importante, el prevenir, el estarse evaluando constantemente, sobre todo más cuando ya hay esos factores que bien comentaste, Rick, como los factores genéticos, hereditarios, el sobrepeso, los factores como el alcohol, el cigarro, pues es importante que se estén evaluando constantemente. Entonces, una vez que nosotros aquí en FNC tenemos todos esos factores, Rick, entonces ya se determina qué tipo de seguimiento se les va a dar. Aquí ya se generan justamente los planes de alimentación personalizados para cada persona, para cada paciente. Eh, ya entra en contexto también la evaluación de la composición corporal del paciente, de la paciente, las cantidades de músculo, de grasa que traen, factores como la grasa visceral, etcétera, etcétera. Entonces, una vez ya teniendo todos estos factores, Rick, entonces ya se hace justamente un plan de alimentación personalizado, incluso utilizando a veces suplementación y no de índole deportivo, simple y sencillamente una suplementación enfocada a ayudar a este padecimiento si ya se tiene o a la prevención incluso justamente de algunos padecimientos. Entonces, ese es básicamente el abordaje que se da, Rick, y en base a eso se generan los planes. Danos un ejemplo de cómo sería un plan nutricional para una persona que ya te llegó con esta condición. O sea, es decir, llega hoy un paciente, te dice es que me acaban de diagnosticar y por recomendación de mi doctor, de mi oncólogo, me pidió que me tratara también con nutrición, con actividad física. ¿Cómo es tu abordaje? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo sería el plato de manera obviamente genérica, a forma de ejemplo? ¿Qué alimentos son preferibles? ¿Qué tiene que evitar? ¿Qué tipo de suplementación? Perfecto, Rick.
Pues mira, es muy sencillo, de comillas, pero bueno, volvemos al tema. Esto se debe de ser completamente personalizado. Una vez que ya se tienen todas las características del paciente rico, entonces se empiezan a generar los planes de alimentación. En este caso, para una persona que padece cáncer, hablando, vuelvo al tema del cáncer de mama, tenemos que generar planes de alimentación enfocados, primero, uno, también enfocados a su estilo de vida. Dos, hay que ver también en qué etapas y en qué momentos se encuentra. Desafortunadamente, cuando también ya hay tratamientos, hay muchas veces que el mismo tratamiento puede llegar a repercutir y esto está también evidenciado. Hay estudios, hay análisis que comprueban que mucha gente pierde realmente peso y sobre todo masa muscular, no realmente por la enfermedad, sino por el tratamiento. ¿Qué secuela? Vaya, está combatiendo y está ayudando, pero aquí es donde también entra el abordaje nutricional y también de la actividad física para que esos estragos se minoricen y puedan serlo, vaya, más llevaderos el tratamiento. Entonces, ¿qué se debe de priorizar, Rick? ¿O cómo debe de ser la dieta para un paciente con cáncer de mama? Bueno, primero que nada tenemos que enfocarnos en integrar alimentos de alto valor biológico, frutas, verduras que sean también fácil de consumir para el paciente, que no vayan a tenerle algún malestar, a evitar alimentos inflamatorios, a lo mejor podemos evitar algunos alimentos que pueden llegar a distenderlos, como el brócoli, alguno, obviamente si no tiene ninguna afección también gástrica, pues podemos meter alimentos de forma mucho más libre, por decirlo así. Darle preferencia a las carnes magras, pollo, pescado, carnes rojas, pero que sean con el mínimo de contenido de grasa. Lo que te decía ese ratito, quitar o evitar alimentos ultraprocesados. Darle preferencia a preparaciones asadas, hervidas al vapor, a la plancha, evitar la comida super frita o los empanizados o los capeados. Eh, hay hay una polémica todavía muy balanceada, por decirlo así, Rick, entre el uso del microondas y muchos tipos de cánceres. No hay evidencia todavía que lo sustente, sin en cambio sí hay algunos estudios que también se observan que exponer alimentos a las microondas pueden llegar a repercutir, pero bueno, esto todavía no se sabe con seguridad, es algo que se sigue estudiando y que no puedo decir, pues sí, no usen el microondas, porque no, no, no. Estamos aquí quitando mitos, estamos quitando también varios puntos que a lo mejor no son los correctos, pero tampoco podemos decir que es algo concretamente cierto porque se está estudiando todavía. Preferir también alimentos más naturales, es decir, que no vengan tan procesados, las frutas, las verduras, lavarlas, desinfectarlas correctamente. Y también Rick, integrar alimentos con grasas, porque aquí mucha gente dice, entonces hay que evitar la grasa. No, al Es qué contrario, tipo de la grasa, grasas. exactamente, qué tipo de grasas y cómo las voy a integrar dentro de mi alimentación. Aquí lo va a ser fundamental integrar grasas buenas, grasas de alto valor biológico, omegas, ácidos grasos buenos, todo lo que sean grasas fundamentales y necesarias para el cuerpo, tenemos que integrarlas. Podemos integrarlas a través de consumir semillas como nueces, almendras, pistaches, cacahuates, el aguacate, que también tiene gran contenido de grasas buenas, aceite de oliva, aceite de coco, pescados grasos como el salmón, como la mojarra, como la trucha, que también tienen alto contenido de ácidos grasos buenos y que estos van a ayudar muchísimo también con el proceso de ser antioxidantes también para el cuerpo. Entonces, en general es una dieta equilibrada, Rick, y algo y un factor súper importante, la hidratación, Rick. La hidratación debe de ser fundamental para un paciente con cualquier tipo de cáncer. Hablando específicamente del cáncer de mama, y como te lo vengo platicando ahorita con el aspecto de la pérdida de la masa muscular, mucho de este proceso de los tratamientos enfocados al cáncer también literalmente pueden llegar a deshidratar el cuerpo o no puedo estar consumiendo líquidos tan constantemente durante la terapia. Entonces es importante estarse también hidratando correctamente, más si se lleva de la mano, que más adelantito nos vas a comentar, Rick, con la actividad física. Si estoy haciendo actividad física, obviamente también debo de estar completamente hidratado para poder justamente
fomentar una buena hidratación, que mis células estén funcionando correctamente a través de la hidratación y esto también me ayude a que muchos de los factores de recuperación, de descanso también en el aspecto del transporte de nutrientes sean adecuados a través de la hidratación. Entonces, pues es mucho de lo que estamos ahorita contemplando con una buena alimentación. Bien lo decía Rick, la parte de evitar el alcohol, evitar este tipo pues, de alimentos que, como bien dices, a lo mejor una persona que no tiene ningún padecimiento, pues le puedes dar chance, pues, bueno, ahora le puedes, avéntate un caballito, un escalito ahí de vez en cuando en la convivencia, o si tuviste un evento y te quieres fumar un cigarrito, bueno, es uno de vez en cuando. Acá ese uno de vez en cuando se puede volver un factor completamente desfavorable para la recuperación y el tratamiento. Y hablando de los suplementos, Rick, bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay suplementos que sí, y esto también está completamente evidenciado, que pueden contraponerse a algunos tratamientos. Por eso vuelvo a repetir, la parte de la evaluación, tanto médica por parte del oncólogo y la parte de nutricional por parte de nosotros nutriólogos, debe de ser enfocada para cada paciente. Dependiendo del tratamiento, Rick, vamos a buscar la mejor optimización de la alimentación y si es necesario utilizar algunos suplementos, podremos utilizarlos con seguridad. Y bueno, dentro de los cuales podemos contemplar algunos, por ejemplo, como los omegas que son justamente los ácidos grasos buenos que platicábamos, Rick, que son fundamentales y que también tienen interacción como antioxidantes para ayudar a eliminar y a erradicar estos radicales libres que te mencionaba justamente y Además, que también funcionan como antiinflamatorios, Rick. exacto, es un antiinflamatorio sistémico. De Exactamente. hecho, Ujú. quiero, bueno, no sé tú, pero para mí es como son de la canasta básica con mis pacientes, ¿no? O sea, Sí, sí. persona que tiene sobrepeso, persona que tiene inflamación, en automático. Y entonces, creo que uno de los suplementos más nobles y con muchos beneficios es el omega. Sin duda alguna, se puede encontrar en muchos alimentos como los pescados de tipo azul, en los aceites de olivo, etcétera, pero no siempre consumimos la cantidad de omega que De deberíamos omega. y sobre todo omega 3 porque el omega 3 es el que desinflama, ¿no? Entonces, para mí es uno de los mejores suplementos, no solamente para personas que tienen esta condición, sino en general para personas que tienen sobrepeso. Incluso a nivel deportivo, muchos atletas les ayuda a desinflamar y esto genera en consecuencia que se recobren, que se regeneren mucho más rápido, ¿no? Exactamente, Rick. Entonces sí, los omegas es algo de lo que se puede llevar justamente como suplementación. Y bueno, ya dentro de la parte de la suplementación, y vuelvo a repetir, dependiendo de la etapa, pueden incluso integrarse algunos suplementos como fórmulas poliméricas, Rick. Llámese, por ejemplo, un Ensure o incluso una Whey Protein. Recuerden, y en otros podcasts ya lo hemos platicado, una whey protein, una creatina o una arginina no son únicos y exclusivos para uso deportivo. Estos suplementos de verdad de forma adecuada, llevada estratégicamente por el profesional, pueden ser también un gran apoyo para este tipo de tratamientos. En muchos casos, como te decía Rick, justamente por el tratamiento, hay tratamientos, hay químicos, la radioterapia que después de que pasa el tratamiento, el paciente, o en este caso la mujer, la paciente con cáncer de mama, se siente completamente inapetente, con mucha náusea, con ganas de volver, sienten el estómago así como contraído. Y en ese aspecto, meterle alimento inmediatamente es hasta contraproducente. Si en cambio, por ejemplo, podemos mandarle una whey protein después de su quimio, de su radioterapia, de cual forma vaya tomándosela poco a poquito, y esto le va a generar muchísima mayor ventaja, muchísima mayor facilidad de deglutir esa proteína que comerse un pollo, una lata de atún o algo, porque pues, ni inapetente está. Entonces, si se va tomando de a poquito la proteína, pues obviamente está aportando energía, está aportando calorías y obviamente está aportando un alto contenido de proteínas de alto valor biológico. Pero bueno, vuelvo al tema, Rick, No, esto y ya se debe de además, evaluar para cada persona. además algo, algo creo que de mucha ayuda de este tipo de suplemento como es el whey protein, sobre todo el hidrolizado, es que es altamente digerible.
¿no? Y para personas Sí, con este tipo de condiciones sirve de mucho, ¿no? Porque de por sí les cuesta mucho trabajo comer. Muchas veces están vomitando. Y como tú bien lo dijiste, le están consumiendo un producto o un suplemento que está listo para que prácticamente tu cuerpo lo absorba de manera mucho más rápida. Entonces esto lo hace mucho más factible de consumirse y que no sea una tortura para este tipo de personas. Entonces yo creo que sí es muy bueno, muy importante la implementación de ciertos suplementos y como tú lo dijiste, va a depender de cada persona. También no necesariamente tiene que ser whey protein, también puede ser una proteína vegetal en el caso de aquellas personas que no por alguna razón no consuman alimentos de fuente animal o bien que tampoco la resistan, ya sería personalización, ¿no? Pero creo que sí es muy claro, bueno. exactamente. Exactamente, Rick. Y pues bueno, dentro de la alimentación, y fíjate, Rick, algo de lo que se ha comentado muchísimo, incluso yo creo que a lo mejor también por ahí te has topado el tema, tú que también eres practicante de esta estrategia de alimentación igual que yo, es la parte del ayuno, Rick, el ayuno intermitente. Eh, Hay muchas teorías, hay muchos comentarios, mucha mala información, sobre todo en redes sociales, con respecto al ayuno intermitente y algunos tipos de cánceres. De cáncer, en este caso, el cáncer de mama va mucho justamente enfocado a aquello. Y bueno, a pesar de que es algo que se sigue estudiando, Rick, todavía no hay la evidencia suficiente como para decir, sí, el ayuno intermitente ayuda o contrarresta o ayuda con el tratamiento del cáncer. No, no hay una evidencia todavía clara. Tiene ventajas, definitivamente, como lo hemos platicado también ya en otros podcasts, y yo creo que sería padre de enfocar un podcast hablando específicamente del ayuno intermitente, Rick, porque el ayuno tiene muchas ventajas, pero llevado de forma adecuada. Y también hay que contemplar que el ayuno intermitente no es para todos. Por eso, y bueno, hemos vuelto a repetirlo, esto se debe de llevar directamente con un profesional, con un nutriólogo o con su médico que los esté llevando para determinar realmente si es adecuado llevar el ayuno. ¿Tiene ventajas? Sí. Recuerden, y para los que no sepan, les digo, puede ser un tema que más adelante podamos abordar. El ayuno intermitente genera un proceso que se llama autofagia. Esta autofagia es una forma en la que el cuerpo, digámoslo así, se autolimpia o recicla muchos de los componentes que en el momento no utilizó. Y dentro de estos componentes, Rick, están justamente el desechar células o componentes que nuestro cuerpo ya no va utilizando. Los va limpiando, los va sacando, va también limpiando la parte metabólica. Hay procesos del metabolismo que se optimizan justamente con este ayuno. Entonces, eso ayuda, por supuesto, pero no, vuelvo a repetir, no hay una todavía clara evidencia de que sea completamente enfocado o que el ayuno vaya a liberarnos de muchos tipos de cáncer. Entonces, efectivamente, Rick, la parte del ayuno es un proceso que se debe de hacer bajo estricta supervisión profesional. Volvemos al tema, no es para todos, no es para cualquiera y esto se debe de hacer de la forma adecuada y personalizada para cada uno de nosotros. Y pues justamente, Enrique, eso es parte de lo que tenemos que hacer como estrategias de alimentación. Excelentísimo. Creo que la información estuvo interesante. Y bueno, pues ahora vamos a platicarles sobre el segundo aspecto, también bien importante. La idea de este podcast es que ustedes se den cuenta de la importancia que es la nutrición, el ejercicio y el coaching, que son elementos de nuestro seguimiento, no solamente con personas que tienen esta condición, sino es nuestra metodología 360 que llevamos aquí en FNC. Vamos a hablar sobre el segundo componente que es muy importante, que es el ejercicio en específico con personas que tienen esta condición del cáncer de mama. Y fíjense que lejos de lo que se pensaba hace unos años atrás, es que las indicaciones normalmente y se creía que hacer ejercicio era contraindicado totalmente, que no era bueno para estas personas, pero hoy, gracias a ya numerosos estudios, se ha demostrado que el paciente con cáncer de mama no solamente no requiere guardar reposo de absoluto prolongado, sino que es inminente. Incluir actividad física, pero segura y adaptada a su persona. Ojo con lo que acabo de decir. Sí, sí es, pero no es la actividad por hacer actividad. Es una actividad estratégica bien diseñada en atención a la persona, al momento del tratamiento, en qué etapa se encuentra y conforme a ello y sus habilidades de condición física
entonces procedemos a generar un plan estratégico para que esta persona se pueda beneficiar, porque si no, entonces sí pueden suceder cosas contraproducentes. Hay estudios que han demostrado que el ejercicio controlado en pacientes oncológicos es seguro en prácticamente todas las etapas de la quimioterapia y ofrece numerosos beneficios tanto físicos como psicológicos. El ejercicio durante el cáncer puede tomar muchas formas, desde caminatas suaves hasta yoga, ejercicios de estiramiento, hasta rutinas más estructuradas y supervisadas, como con fisioterapias o con entrenadores especializados en el cáncer. Aquí yo les recomendaría que comiencen siempre de menos a más. Primero, bueno, más, antes que nada yo les recomendaría que consulten a un profesional, con nosotros o con quien ustedes gusten, pero con un profesional que tenga conocimientos en esta condición y en condición física general, para que puedan implementar de forma segura un plan de ejercicios que puedan llevarlos a beneficiarse de ellos. ¿Qué beneficios pueden encontrar dentro de la activación de la condición física? Fíjense, incluso pequeñas sesiones de 10 a 15 minutos de actividad repartidas a lo largo del día pueden ser útiles. ¿Por qué repartidas a lo largo del día? Porque recuerden que algo que se ve comprometido es la vitalidad, es la energía para poder realizar ejercicio. Muchas veces este tipo de personas no tienen ni la motivación ni la energía para poder generar ejercicios extenuantes. Entonces tenemos que entender esta condición para que podamos en consecuencia generar un plan que se ajuste a sus capacidades, a sus posibilidades. Pero ¿qué beneficios tenemos, por ejemplo? El que tú implementes este tipo de actividades te va a reducir la fatiga. Se está comprobado que a contrario a lo que se pensaba, porque cuando hablamos de actividad física, en consecuencia también en nuestra mente viene, me voy a sentir más fatigado porque estoy incrementando la actividad. Pero por el contrario, la actividad física está relacionada al cáncer y a los tratamientos. Es decir, la sensación de cansancio extremo desaparece. El ejercicio moderado regular paradójicamente ayuda a combatir la fatiga mejorando los niveles de energía en vez de empeorarlos. Entonces, no tengan miedo de incluir un poco de caminata, un poco de jogging si se los permite, un poquito de ejercicio aeróbico a sus capacidades, a sus posibilidades. ¿Ok? Además, otro beneficio es que mejora el estado de ánimo. Recuerden que cuando nosotros realizamos actividad física, secretamos ciertas hormonas como la dopamina, las endorfinas que nos hacen sentir mejor. Y esto es bien importante porque si la actividad nos hace sentir mejor, en consecuencia los índices de ansiedad y depresión también tienden a bajar, que es una cosa elemental que tenemos que evitar con este tipo de personas porque la razón por la que muchas veces no estamos motivados es porque la depresión está presente, porque no tenemos ganas de vivir, porque perdemos la esperanza. Y hacer ejercicio nos eleva la energía, nos motiva, nos hace sentirnos vitales, con esperanza de seguir adelante. Además de que la actividad física también va a favorecer el sueño, va a hacer esto mucho más reparador, vamos a tener menos insomnio y esto es muy favorable también para personas con esta condición. Pero hace rato hablaba César de consumir adecuadamente las ingestas de alimentos conforme a las necesidades y aquí hablamos de la proteína. Por ejemplo, de nada sirve que el nutriólogo le mande la ingesta diaria necesaria de proteína a una persona si no hay un estímulo. Y aquí la actividad física juega un papel importante, porque si hay un estímulo físico y hay la proteína que se requiere, entonces por un lado este estímulo hace que la proteína se absorba correctamente y esto se traduce en mayor densidad muscular, pero también se traduce en más densidad ósea. Cuestión que muchas personas con esta condición padecen. Empiezan a tener osteopenia, osteoporosis y en consecuencia pues las múltiples fracturas que se presentan. Entonces es importante implementar dentro del plan de ejercicios un poco de ejercicio de fuerza, que esto no tiene que ser que carguen pesos enormes. Vuelvo a repetir estas posibilidades. Trabajar con fuerza significa trabajar con resistencia y aquí podemos trabajar desde con nuestro propio cuerpo hasta con la implementación de ligas,
algunas mancuernillas de bajo peso, etcétera, para fortalecer los músculos, los tendones, los ligamentos, pero que en conjunto con la nutrición y en el caso específico el consumo adecuado de proteína, pues puedan hacer una sinergia y en consecuencia se vean favorecidos. Además, cierto tipo de ejercicio también les va a favorecer a mejorar la función cardiovascular y respiratoria, como por ejemplo, pues hacer, ir a bailar, si se les permite bailar, si pueden bailar, sienten con esa vitalidad, pueden bailar, aunque sea por poquito tiempo. Recuerden que aquí no estamos trabajando para mejorar, para romper un récord. Estamos trabajando, estamos ejercitándonos para ser funcionales, para hacerle frente a una enfermedad. Y hay que entenderlo. Conforme nosotros vayamos sintiéndonos mejores y la persona vaya atravesando la brecha en conjunto con todos los tratamientos, entonces podemos avanzar en entrenamientos más específicos, más bueno, específicos no, porque específicos siempre tiene que ser, sino más intensos. Y esto va a ir en correlación a cómo la persona vaya avanzando. Pero hablando de hacerle frente también al tratamiento, quiero que sepan que hay estudios que demuestran que aquellas personas que hacen ejercicio de forma regular y además llevan una adecuada nutrición, pueden soportar con mucho más eficacia los tratamientos invasivos de la quimioterapia. Entonces, no solamente se trata de hacer ejercicio para estar más vitales, para sentirnos mejor, para bajar de peso, sino también para poder soportar estos tratamientos que son de veras invasivos y que muchas veces es lo que destruye, lo que genera un impacto muy fuerte en personas con cáncer de mama. Entonces, es un todo. La verdad es que yo pienso que el ejercicio es parte vital que no se debe de perder de vista. Además de que el ejercicio también está comprobado que fortalece el sistema inmunológico. La actividad física regular en intensidades moderadas se ha asociado con mujeres con función inmunitaria, algo muy valioso para pacientes con tratamientos oncológicos. Entonces, tómelo mucho en cuenta. El sistema inmune es algo que queremos nosotros tenerlo siempre bien fuerte, porque, vuelvo a repetir, un sistema que está fortalecido, pues puede hacerle frente a los tratamientos, a la enfermedad y tener mayor probabilidad de éxito para sobrevivir. Y bueno, pues estos son uno de los beneficios que me vienen a la mente. Obviamente puede haber mucho más, pero creo que los más importantes son esto. En conjunto, estos beneficios van a resaltar por qué el ejercicio se considera ya parte integral de la atención oncológica. Hoy por hoy, y qué bueno, me siento muy alegre, los oncólogos ya son más integrales, ya piensan más en no solamente es atacar la parte, el tratamiento con quimios, sino también se refuerza con la nutrición, con el ejercicio, con actividad específica. Yo de manera general les voy a decir cuál sería una receta promedio para aquellas personas que tienen este tipo de condición. A ver, cardiovascular. Yo me iría más por empezar entre 6,000, 7,000 pasos diarios por lo menos, incrementarlo despacio y ya con el tiempo si logran 10,000, adelante. ¿Qué tipo de ejercicios implementar? Por ejemplo, pueden utilizar también ejercicio cardiovascular. Además de sus pasos, pueden incluir de 150 a 300 minutos a la semana, obviamente divididos de caminata rápida, bicicleta, elíptica o bien a su propia intensidad. Recuerden, si bien es cierto que yo menciono la recomendación general de 150 a 300 minutos por semana, ustedes pueden ir de menos a más. Esto va a depender de qué tan sedentario eres y qué capacidad tienes para hacer ejercicio conforme a la etapa en la que te encuentras. Si eres una persona que eres totalmente sedentaria y que a lo mejor estás comenzando con la enfermedad y que todavía tienes algo de vitalidad, pero que eres sedentario, entonces puedes comenzar haciendo una prueba breve de cuántos pasos puedes dar al día y partiendo de un inicio, cada día meterle 20 pasos más, 30 pasos más, hasta que finalmente poco a poquito las adaptaciones que genere tu cuerpo en conjunto con tu constancia, entonces vaya generando cambios sustentables. La fuerza, el entrenamiento de fuerza no puede quedar a un lado. Yo recomendaría de 2 a 3 sesiones por semana con ejercicios de 6 a 10 ejercicios globales, con repeticiones entre 10 a 12 repeticiones
por cada ejercicio. Y ojo, esto vuelvo a decir es muy genérico, pero es algo que pesar. Y ejercicios que puedan realizar con buena forma. Si eres una persona experimentada ya en el ejercicio y puedes eh, cargar cierto peso adelante, si no, puedes comenzar con tu propio peso, con ejercicios que puedas controlar y que se ve inmersa la fuerza. Como la fuerza, para que me entiendas, puedes hacer sentadillas, lagartijas, medias lagartijas, utilizar las ligas, etcétera. Movilidad y respiración. Es bien importante que también utilices, que incluyas dentro de tu receta de ejercicio algo de movilidad, flexibilidad, de respiración. ¿Para qué? Para que esto en conjunto con los otros dos factores se beneficien, ¿ok? Te puedas oxigenar mejor, que el rango de movimiento de tus articulaciones funcione de modo adecuada, que esto va, un buen rango de movimiento de la articulación va a mitigar el dolor articular, que es algo que se presenta mucho con personas con condiciones de cáncer de mama, sobre todo también porque no solamente es el cáncer de mama en sí, sino que generalmente son personas mayores que ya también sufren de artritis o dolores articulares a causa de la edad y del sedentarismo. ¿Ok? Ejercicios ya un poco más complejos, pero que pueden ser funcionales para cierto tipo de personas, siempre y cuando esté supervisado, puede ser el entrenamiento HIIT, que por sus siglas en inglés es High Interval Training. Es un entrenamiento de alta intensidad interválico, o en donde se utilizan... es un sistema de intervalos en donde se utilizan ejercicios de alta intensidad por baja intensidad por X número de repeticiones o cierto número de intervalos, y vuelven a descansar y repiten. Pero esto ya yo lo vería más complejo, se los menciono porque hay beneficios, sin embargo, yo aquí sí les pediría que lo hagan de manera supervisada y si ya tienes experiencia, pues que lo valores con tu doctor. ¿Ok? ¿Qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar la presencia al hacer ejercicio del linfedema. ¿Qué es el linfedema? El linfedema no es otra cosa que ¿cómo se llama? La inflamación de los brazos. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado de que no haya presencia del linfedema, la metástasis óseas o presencia de osteopenia. Si es una persona que ya tiene este tipo de condición, es decir, del cáncer de mama, y además ya tenga por la inactividad que tiene, ya tenga algo de osteopenia, entonces hay que tener cuidado con la implementación de ejercicios, porque un mal ejercicio mal prescrito y mal ejecutado te puede dar fracturas. O sea, imagínate, las fracturas más comunes es en la columna, la muñeca, que son los puntos más frágiles y más comunes en personas que tienen osteopenia, osteoporosis. Entonces aquí tendríamos que tener cuidado también con este tipo de personas. Y obviamente pues también hay que tener precauciones con personas que por cirugía, con radioterapias, porque obviamente la movilidad, sobre todo en los hombros, se genera un dolor pues, generalmente muy agudo, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de aspectos, ¿no? Lo ideal es que si ya sabes que tienes la condición, que visites a un experto en acondicionamiento físico general, pero con especialización en cáncer de mama, o bien un entrenador personal que pueda guiarte y llevarte de la mano, que tenga estos tipos de conocimientos, así como también la nutrición. Todo esto que les platicamos son recomendaciones generales, más no personalizadas. Y bueno, pues aquí hay algo muy importante, pero antes de pasar con esto, algo importante que les quiero decir, que desde hace rato quería mencionarlo, yo quisiera preguntarte, ¿tú César tienes alguna duda con referencia a lo que acabo de mencionar del entrenamiento? Y al contrario, y bien lo dices, y yo creo que aquí vas a estar de acuerdo conmigo, más allá de la actividad, más allá de obviamente todos los beneficios que tú mencionaste, de los grandes aportes que te va a generar a tu cuerpo, metabolismo muscular y óseo, creo que también va mucho en la cuestión mental, que ahorita también justo o bueno, vamos a tocar un poco del punto. El simple hecho de distraerse, Rick, el simple hecho de hacer una actividad, incluso recreativa, bien lo Exacto. dices, el hecho de salirse a caminar o meterme en una clase de natación o salirme a la bicicleta, bailar, salirme a caminar a la montaña, el simple hecho de generar una actividad recreativa, de distraerme, distraer a mi mente, olvidarme un poquito de este tema, creo que le hace mucho bien a la gente. Y aquí yo lo he visto con muchos pacientes. Eh, el hecho de yo recomendarles, oye, pues vete a caminar, vete a hacer esto, vete a aquello, y créeme que de una pequeña recomendación hemos generado
grandes procesos de recuperación, de motivación, de cambiar un poco esa mentalidad que trae la gente de chin, ya tengo X enfermedad, pues chin, ya me voy para abajo y me empiezo a sentir mal y ya no quiero salir de mi casa. No, al contrario, es vive tu vida, sigue normal, sigue haciendo tus actividades y dale para adelante, Rick. Sí, y fíjate que de la mano esto que acabas de mencionar, y viene de la mano con el punto final, porque acabamos de hablar de nutrición y acabamos de hablar de ejercicio. Y haciendo yo un análisis, si te das cuenta, no es nada distinto que le puedas recomendar en mucho a una persona que nos visita, llámese por cáncer, llámese porque quiere bajar de peso, llámese porque quiere mejorar su performance deportivo. Siempre hablamos de nutrición, llevar de forma adecuada y personalizada un plan de entrenamiento, pero el problema real que viene es que yo creo que muchos de los que ya nos están viendo ya saben que tienen que comer bien y saben también que el ejercicio tal vez probablemente es una parte importante para tomarlo en cuenta, sobre todo con personas que tienen ese tipo de condición. El problema no es ese, el problema es implementarlo. El problema es implementarlo. ¿Sabes qué? Que no hay, o sea, si de por sí la enfermedad en sí misma es un obstáculo a vencer, y es un obstáculo a vencer porque no es la enfermedad únicamente, sino las consecuencias de la enfermedad, en donde vemos que son personas que pierden la vitalidad, la energía, que van a perder la densidad ósea, que van a tener trastornos múltiples por sus formas de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si a esto le sumamos que no tienen los hábitos, entonces es de mucho o de poco sirve la información. Porque no se trata de saber lo que tienes que hacer, sino se trata de saber e implementar lo que tienes que hacer, que es muy diferente, ¿no? Y aquí es donde entra en juego lo que nosotros hacemos en FNS, que es el acompañamiento a través de un coaching, ¿no? O sea, el coaching es la parte fundamental para decirte cómo, para motivarte, para estimularte, para llevarte de la mano y decirte cómo tienes que implementar esa forma de comer, cómo tienes que ir implementando ese ejercicio. El coaching juega un papel bien importante porque al final de cuentas, ¿de qué te sirve a ti, César? ¿De qué me sirve a mí? Darle un plan nutricional bien equilibrado, con sus antioxidantes, con la cantidad de aceites necesarios, la proteína, si al final no lo va a consumir. ¿De qué te sirve que tú le pongas un plan de entrenamiento bien bonito, bien esquematizado y que le digas todos los beneficios si al final no lo va a realizar? Entonces, tenemos que entender la condición, tenemos que generar un coacheo y un acompañamiento constante para que el paciente pueda entender y se sienta acompañado en su camino, porque algo que es real es que hay una falta de empatía y se sienten solos y se sienten desanimados, y en la medida que se mantenga la mecha prendida de la motivación, es en la medida que ellos le van a poder hacer frente a la enfermedad, sobrevivan o no sobrevivan. O sea, si sobreviven, qué padre, qué bueno, qué mejor. Está comprobadísimo que las personas que se mantienen motivadas, que tienen ese acompañamiento motivacional de inspiración, tienen más probabilidades de sobrepasar y sobrevivir ante esta enfermedad versus aquellas personas que lamentablemente fueron pereciendo por desmotivación, por sentirse tristes, solas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante. Y de hecho, no solamente es importante el acompañamiento el uno a uno. Hay grupos de personas con este tipo de condiciones en donde se juntan, platican sobre sus experiencias, y está comprobadísimo que este tipo de grupos ayuda a las personas con estas condiciones a salir de esta brecha y a aprender a cómo hacerle frente a esta enfermedad. Aquí es donde entra el concepto de coaching motivacional e inspiracional, así como el apoyo psicosocial. Psicólogos, grupos de apoyo, terapeutas, coaches de salud son bien importantes. Entonces, no echen de menos, recuerden, es una condición que se atiende de manera multifactorial. Nutrición, ejercicio, coaching, grupos, oncólogos, psicólogos. Entre más completo sea la atención integral del tratamiento y el seguimiento, mayor probabilidad de éxito para hacerle frente a la enfermedad en cualquier etapa en la que te encuentres. Siempre vamos a recomendar la prevención. La prevención consiste en que, recuerden, al principio del podcast les dijimos que había condicionantes
o había factores que son intrínsecos de la enfermedad y que no dependen de ustedes, son incontrolables, como la edad, el ser mujer, etcétera, y todos los que mencionamos, pero hay mucho de lo que ustedes sí pueden hacer para evitar la probabilidad o minimizar la probabilidad de que esta enfermedad se preste. No se trata en un coaching de hacer una onda de optimismo ingenuo, no va por ahí, quiero aclararlo. No es un coaching de únanse a los optimistas, no, sino de dotar a la persona de herramientas para enfrentar mejor a la adversidad y acompañamiento de técnicas de manejo del estrés, establecimiento de metas pequeñas que se puedan establecer y que sean alcanzables. Que éstas refuercen en mucho la autoestima, la motivación para que se puedan adherir y que generen hábitos. Señores, mujeres que me escuchan, los hábitos es algo que de raíz se debe de tomar en cualquier sistema de acompañamiento de nutrición y de ejercicio, sea cual sea. Si no se atacan los hábitos, no se está atacando la raíz y hay que entender cómo funcionan. Y eso es lo que se ve en un coaching. En un coaching te decimos cómo funciona un hábito, cómo es que trabaja en tu psique. El 95% de lo que tú haces, lo haces porque está ejecutado por tu subconsciente. Y el 5% restante es por tu consciente. Entonces imagínate la cantidad de acciones y de decisiones que tú tomas de manera inconsciente. Entonces es bien importante entender cómo funcionan, cómo atacarlos, cómo generar nuevos y esto se hace con acompañamiento constante. ¿Ok? Entonces, mujeres, muchas mujeres que se encuentran participando en grupos de apoyo, de veras han demostrado cambios y beneficios enormes. No aislarse es una de las acciones que menos deben de optar realizar. No se aíslen, al contrario, busquen ayuda. Yo les recomiendo, como hace rato bien lo decía, estarse checando de manera regular, sobre todo si tienen estas condiciones que les acabamos de mencionar, como ser mujer, que ya tienen cierta edad, pero que además tienen malos hábitos como los que mencionamos. No lo tomen a la ligera porque una buena valoración temprana puede llevarlos a tener éxito en el abordamiento de esta enfermedad. ¿Qué piensas, César? Correcto, Rick. La verdad es que, bien lo dices, es un acompañamiento integral, integra muchas cosas. No solo es la parte eh, de médica, clínica, sino nutriólogo, incluso, bien lo dices, el mejor de un entrenador, y la parte emocional también llevarla con un psicólogo. Entonces, pero también quiero hacer un pequeño paréntesis, Rick, y que desafortunadamente creo que mucho de ese factor juega también en contra. Yo lo he visto, digo, yo trabajé 2 años en un hospital donde me tocaba ver muchos de estos casos y desafortunadamente mucho de ese factor también es el acompañamiento social, la familia. La familia también es un factor muy Cierto. importante que juega un papel fundamental en que un paciente oncológico pueda llevar un buen tratamiento. Entonces, si ustedes tienen un familiar con este tipo de padecimientos, apóyenlo. Créanme que la palmadita en la mano o en este caso por parte de la familia, pues échale ganas, puede tener de verdad un peso increíble sobre ese paciente, sobre esa persona. En este caso con las mujeres, si ustedes tienen a su mamá, una hermana, una prima, una amiga que está pasando por esta situación, de verdad acompáñenla, no la dejen sola, intégrenla, acompáñenla, porque de verdad puede ser un gran pilar en su tratamiento y en su seguimiento de estas personas. Y como bien dice Rick, otro de los factores, y este mensaje va directamente para aquellas mujeres, para aquellas chicas, personas que afortunadamente todavía no tienen este padecimiento y esperemos que en algún momento reduzcan los índices de padecimientos de cáncer de mama. La prevención, Rick, es importante. Chéquense, evalúense. Algo que siempre le comento a mis pacientes en general y también sobre todo a las mujeres, Rick, es conozcan su cuerpo. Hace no mucho justamente eh, tuve una paciente que me decía, oye, es que fíjate que siento un dolorcito entre el hombro y la axila, a lo mejor hice el ejercicio mal. Ok, pues mira, vamos a ver, vamos a checar, le hice algunas recomendaciones de movilidad, incluso un poquito de masajes, terapia,
no cedía el dolor, no se el dolor. Yo por ahí hice una revisión, le dije, creo que ya no es algo tan común, ve a checarte. Y mira, dicho y hecho, afortunadamente no era algo maligno, era un pequeño quistecito benigno, Rick, pero que bueno, lo detectamos muy a tiempo y esta detección pudo evitar muchos problemas. Entonces, conózcanse, conozcan su cuerpo, autoexplórense. Esta famosa campaña de la autoexploración en mujeres, por favor, no lo tomen a la ligera. Créanme que esto puede ser de verdad, puede salvarles la vida el conocer su cuerpo. Y si hay sospecha de otras cosas, que sientan que algo no está bien, pues luego al doctor, a checarse, a hacer estudios, una mastografía. Vuelvo a repetir, y de verdad esta es una invitación para todas las mujeres en general. En este mes, muchas instituciones de salud, el sector público, incluso el sector privado, hacen grandes campañas para generar mastografías, para hacer algunos diagnósticos. Entonces, yo las invito a que vayan, Rica, que vayan y que se conozcan, que prevengan justamente este tipo de factores. Excelente. Creo que has dicho cosas muy ciertas y yo creo que ya para finalizar esta sesión, que hay mucho más que decir, pero bueno, ya se nos acaba el tiempo, pues es nada más finalizar con algunos consejos claves para todos ustedes. Algunos ya los mencionó ahorita César, y creo que durante todo el podcast pues les hemos venido dando hacks importantes a tomar en cuenta, pero a forma de resumen, como bien lo decía César, número uno, hazte revisiones periódicas. Ok, esto es súper importante y creo que es lo que te va a garantizar, entre más temprano sepas si tienes o no tienes una enfermedad, sea cual sea, más acciones vas a poder tomar sobre ella. Dos, importante, no lo olvides, controla tu peso. Si no controlas tu peso, estás aumentando la probabilidad de contraer esta enfermedad. Tres, come de forma real, come frutas, verduras, legumbres, pescados, un tipo de dieta mediterránea. Y recuerda, cero alcohol. Aquí sí, si tienes esta condición, no hay para atrás. O es tu vida o es el alcohol. Tú decides. Entrena la mente. Recuerda, esta parte es bien importante, que te mantengas con tus niveles de estrés adecuados, la ansiedad. Practica yoga, meditación, acude a grupos que tengan este tipo de condiciones para que practiquen sus experiencias y aprendas a cómo sobrepasarlas, así como también guíate de coaches que con los cuales puedas conversar y te puedan ir guiando y que te puedan ir enseñando a cómo implementar una buena prácticas de nutrición, de entrenamiento, tu ejercicio, que te motiven. Recuerda, una persona que se encuentra motivada es una persona que tiene muchas probabilidades de hacerle frente a esta condición, ¿sí? Pide ayuda, ¿ok? No estás solo. Recuerda, si tienes esta condición, acércate a tus seres queridos, háblales, también acércate con profesionales para que aprendas el frente. Aquí aislarte no es la fórmula. Y no esperes a que sea tarde. Si eres sobreviviente, mantener estos hábitos reduce el riesgo de recaída y mejora tu calidad de vida. Así es que no lo eches de menos. Y bueno, pues por esta parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Espero que la información que les compartimos haya sido de utilidad. Como saben, siempre venimos acompañados y tenemos sorpresa para todos ustedes. Les vamos a agregar un ebook en donde les vamos a mencionar, les vamos a decir que de forma general cómo implementar una actividad física para aquellas personas que ya tienen, cómo prevenirlo. También viene en el documento qué tipo de alimentos deben de incluir y consejos que les dimos en este podcast. Así es que recuerden apretar el link de descarga y con mucho gusto lo van a tener. Si a ustedes les gusta este tipo de podcast que estamos generando con mucho cariño, compártanlo, denle like y créanme que vamos a estar generando mucho más trabajo para todos ustedes porque lo hacemos con mucho cariño, con la única finalidad de poder impactar positivamente en todas las personas existentes en este planeta. Entre más podamos impactar y divulgar el buen estilo de vida, el bienestar, la salud, nosotros estaremos agradecidos. Así es que denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.